Lo cierto es que la visita de Boric a España y posteriormente a la cumbre eh, del CELAC, perdón, con la Unión Europea, dejó muchas, pero muchas dudas a los mandatarios de otros países, podríamos decir, porque nosotros ya tenemos clara la película finalmente de quién es Boric. Y resulta que salió también Lula. Dense cuenta ustedes que hasta Lula, que fue una persona que estuvo recluida, que no tiene un gran historial, que tiene un tejado, o sea, que tiene un gran historial, que tiene un tejado de vidrio, le sacó la foto inmediatamente a Boric y dijo finalmente que Boric sufrió de ansiedad. Es decir, no lo está diciendo la doctora Cordero, lo está diciendo Lula, un tipo, un político que es de la misma calaña de estos que están gobernando. Lula finalmente le atribuyó a la ansiedad que Boric criticara las dificultades del CELAC para condenar la guerra en Ucrania, porque como todos ustedes saben, ahora Boric se fue a dar clases de derecho internacional, se fue a dar clases de relaciones internacionales. Posiblemente porque debe haber sido la primera reunión de Boric, dijo Lula, en la Unión Europea con América Latina. Y tiene un poco de ansiedad este mocoso, más que los demás, señaló Lula. Y en realidad, en parte tiene razón Lula al decir que Boric tiene problemas de ansiedad. Es uno de los problemas que tiene por acá. ¿No es así? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, consideró que Gabriel Boric, que estaba ya presente en la cumbre del CELAC con la UE, tenía un poco más de ansiedad que los demás. Lo dijo suave, es decir, en el fondo lo que quiso decir, para usar un traductor, es que Boric estaba descolocado, que había perdido absolutamente el control. Y que por ello criticó las dificultades de algunos países latinoamericanos para condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración final del encuentro. Dense cuenta que es tan inepto que directamente va a opinar finalmente de la política exterior de los países, cosa que me imagino que el canciller Alberto Van Claveren le habrá dicho que no puede estar opinando de la política exterior que están aplicando los países miembros del CELAC, porque eso ya entra en el círculo de la competencia y de las decisiones y de la libertad y de la soberanía finalmente que tiene cada país para tomar sus decisiones. Y Luis Ignacio Lula da Silva dice que finalmente por la poca experiencia, porque un tipo inexperto, que estaba dando esos discursos finalmente que eran, como dice nuestro gran amigo Fernando Villegas, como un discurso cantinflero, donde hablaba de todo un poco, ¿no es así? Sin ningún peso, sin ningún convencimiento final profundo. Posiblemente porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás. Solo eso, en realidad no es solo eso, Luis Ignacio Lula da Silva. Tú no lo conoces bien, pero Boric no solamente tiene ansiedad por acá, sino que tiene otros problemas como un volteretismo, podríamos bautizarlo como que sufre de volteretismo, es decir, esa condición de darse vuelta carneros en forma permanente. Los líderes de la Unión Europea y la CELAC manifestaron este martes su profunda preocupación sobre la guerra a Ucrania. En la declaración final de la cumbre celebrada en Bruselas entre el lunes de ayer y ayer, entre el lunes y ayer, es decir, los lunes y martes. En la declaración final se lució el presidente de alguno, más bien dicho, Gabriel Boric, hablando de una forma, como dijo el mismo Lula da Silva, ansioso está allí Gabriel Boric. Durante la cumbre, Boric consideró importante que desde Latinoamérica se diga con claridad que lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial. ¿Cuándo irá a ser posible, digo yo, que estos zurdos, ineptos y aburridores se saquen este tema del imperialismo? Siempre lo andan metiendo. Estados Unidos, de acuerdo a ellos, es imperialista, en donde se viola el derecho internacional. Oye, Gabriel Boric, tú tienes en tu gobierno
en tu coalición de gobierno como partido principal a los comunistas. Tienes en tu equipo de gobierno a comunistas. Tu ministra vocera de gobierno es una comunista. Y tienes comunistas repartidos en todo el aparato estatal, en todos los puestos, en muchos puestos ministeriales. Tienes a los comunistas repartidos, hasta el Ministerio de Defensa. Y vienes a hablar que le pides claridad a los otros líderes latinoamericanos para que condenen a ese imperialismo, y tú condenas, porque la peor lacra que existe hasta el día de hoy, que es base de un negacionismo absoluto que tienen ustedes, es desconocer los horrores del comunismo internacional, que tanta miseria ha traído a todos los países donde ha llegado. Acá en Chile, recuerda tú, Gabriel Boric, lee un poquito y sabrás que acá en Chile nos trajo una miseria que, por suerte, gracias a Dios y al pronunciamiento militar, fue solamente incipiente y se solucionó a tiempo, y se lograron expulsar todas esas ideas que nos iban a traer una revolución de hambre, al igual que en Cuba, acá a Chile. ¿Y dónde están esa claridad que tú les pides a los líderes sudamericanos para condenar, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania? Acá mismo, en Chile. Porque hay que empezar por casa, ¿no es así? Hay que empezar a arreglar las cosas por casa, hay que empezar a tener claridad en casa. Y tú no tienes ninguna claridad, porque tu gobierno y tú no tienen claridad en condenar las atrocidades del comunismo internacional. Y no solamente eso, sino que para ti son un valor agregado que deben tener prácticamente algunos ministros. Tienes allí enquistada en el poder a Camila Vallejo, y tienes enquistado en diferentes puestos ministeriales a comunistas. Entonces, no le estés pidiendo a los demás lo que ni siquiera tú tienes acá en nuestra casa, en nuestro lindo país: claridad para condenar los excesos, por ejemplo, del comunismo. Déjate hablar del famoso imperialismo norteamericano y de que el imperialismo está avasallando todo. Preocúpate de la ideología más tóxica que ha existido en la historia de la humanidad, que tú la tienes allí formando parte de tu gobierno. Así que no vayas a dar clases que ni siquiera tú puedes aplicar acá en nuestro propio país. Entonces, lo que pasa es que Gabriel Boric se liberó un poco, porque dijo: oye, allá nadie me conoce. Pero sí, todos te conocen, Boric. Por ejemplo, cuando fuiste a hablar boberías a España, recuerda que son los españoles, por decirlo genéricamente, ¿no es así?, los que te pusieron merluzo. Te conocen bien. Y ahora, más encima, Ignacio Lula da Silva, que es esa persona a la cual tú también admiras, te catalogó como un ansioso. ¿Te das cuenta? Basta con que te conozcan un poquito, basta con que compartan un poquito contigo para que se den cuenta de que estás hecho. Gabriel Boric. Nos vemos.